señor Stigman Olmedillas. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Pastor Julián. Muchas gracias, presidente, y bienvenido, señor ministro. Usted ha comenzado su exposición hablando de humildad, de la humildad que tenemos que tener todos cuando estamos hablando de un tema tan fundamental del que se le dedican pocas horas en este Parlamento para lo que yo creo que se debería de dedicar. Se le están dedicando ahora por la pandemia, pero sería bueno que le dedicásemos a lo largo de los años más tiempo a algo que es fundamental, que solamente se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Pues bien, nosotros somos un partido político que hemos estado siempre, señor ministro, cuando se está por defender los derechos de los ciudadanos, los derechos de los españoles. Y lo que le voy a decir a continuación tiene que ver con la lealtad que le debo a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país, especialmente la que le debo a los miles y miles de afectados, la que le debo a esos muertos, fallecidos, víctimas del coronavirus. También mi lealtad a que los datos oficiales del número de muertos se conozcan de una vez por todas. Y mi lealtad también a todos los sanitarios que han sido contagiados por no contar con medios. Y por eso, todas mis palabras que puedan sonar a reproche no son un reproche, señor ministro, es hacer un buen diagnóstico para poder hacer un buen tratamiento a lo que necesita este país en materia sanitaria y, sobre todo, este tránsito hacia la normalidad en el país. Y ese tránsito hacia la normalidad en el país tiene que ver con dos cosas fundamentalmente: con reformas estructurales que buena falta hacen y que todos tenemos que contribuir, y por eso ya le digo desde aquí que mi grupo parlamentario estará con ustedes en un pacto de Estado que incluya todas aquellas reformas estructurales que sean buenas. Primero, para una mejor gobernanza del sistema. Segundo, para que haya un verdadero sistema de salud pública que no tenga los agujeros por los que se nos ha ido el control de esta pandemia y que tienen que ver fundamentalmente, me llama la atención porque el primer protocolo que ustedes mandaron a los hospitales es del mes de enero y después del mes de enero hasta marzo no se declara el estado de alarma, donde se decía qué tenían que hacer, por ejemplo, los laboratorios de microbiología en relación a la pandemia. Y me suena poco que se hable aquí, por ejemplo, de que en una verdadera red de salud pública tienen que estar incorporados la primaria, los hospitales, los médicos centinela y un sistema integral. Por ejemplo, el Centro Nacional de Epidemiología tiene que estar totalmente integrado con el Centro de Seguimiento de Alarmas y el Carlos III tiene que volver de donde no se tenía que haber ido nunca, al Ministerio de Sanidad. También quiero decirle que, por lealtad a los españoles, vamos a seguir pidiendo explicaciones de aquellas cosas que piden los españoles explicaciones y que piden, por ejemplo, que haya una oficina de víctimas del COVID para que atienda a todos y cada una de las personas que son víctimas de la COVID, que se reconozca como enfermedad profesional a los sanitarios que han tenido COVID y también a los médicos, enfermeros y personal sanitario que ha fallecido. Por lo tanto, señor ministro, nosotros vamos a tenderle la mano, pero tenderle la mano significa partir de un buen diagnóstico. Y tenderle la mano, usted ha señalado, no me da tiempo, y se lo digo con humildad, con la humildad de quien es sanitaria, de quien lleva muchos años en el sistema sanitario en defensa de la sanidad pública y en defensa de fortalecer el sistema sanitario, pero tengo ahí un espacio que no acabo de entender bien. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho de la atención primaria, de la atención hospitalaria, de reforzar el sistema de salud pública, de ir a una mayor y mejor financiación, de la sostenibilidad en el tiempo. Señora Pastor, tiene usted termino ya. Del sistema de investigación, el tema de las vacunas que ha salido aquí ya, y tenemos que saber exactamente qué posición vamos a defender en Europa con respecto a las vacunas. Tenemos, por cierto, ministro, que también saber cuál va a ser la pauta de la vacunación antigripal. Aquí he escuchado algunos hablar de grupos de riesgo. Yo quiero saber qué va a pasar con los niños en España. ¿Vamos a vacunar a los niños o no? ¿A qué población vamos a vacunar? O, por ejemplo, la vacuna del neumococo. Pero algo que me preocupa mucho, y termino ya gracias, señor presidente, por su generosidad, es la parte que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Usted la semana que viene va a venir a defender el Real Decreto Ley 21
2020. Y yo el decreto, si me lo permite, espero que no se lo tome a mal, lo llamo el decreto del 1,5 metros, porque lo que regula es el 1,5 metros. Pero, de verdad, señora Pastor, ya sí tiene que ir le deja desasistido, señor ministro, para que si hay, espero y deseo, por Dios que no, que haya rebrotes. Desde luego, usted no tiene instrumentos y yo le pediría que se pueda tramitar como proyecto de ley y que se puedan incluir reformas, cuando menos, en 4 leyes que son muy necesarias para poder gestionar de verdad todo lo que puede venirnos, que estamos viendo en otros países y que nos puede venir encima. Perdón, señor presidente. Muchísimas gracias, señor ministro. La mano tendida, pero ya saben, nosotros la lealtad a los españoles la demostramos diciendo lo que a nuestro juicio. A lo mejor estamos equivocados, que es el diagnóstico de lo que ha pasado en nuestro país. Muchísimas gracias. Señora Pastor, muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Prieto Nieto tiene la palabra. Muchas gracias.